Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio. Para los que no nos conocen, somos Guille y Mari y desde hace ya un tiempo atrás nos mudamos a este motorhome que está allá atrás y vivimos viajando. Como les anticipamos en el episodio anterior, llegamos a la emblemática ciudad de Arequipa, así que hoy la vamos a recorrer con ustedes. Y esta vida de van life tiene estos privilegios inesperados como es conseguir un lugar para estacionar en la mismísima plaza de Yanaguara. Este es uno de los barrios que tiene esta ciudad, uno de los distritos más famosos y más visitados por los turistas y con un famoso mirador que ahora vamos a ver. Y a mis espaldas lo que tenemos es la iglesia de Yanaguara. Esta construcción tan característica, como verán, el color de la piedra es debido a que está construida en sillar, una piedra muy presente en toda la ciudad de Arequipa. Al igual que estos arcos que custodian la ciudad y que nos dan una vista increíble hacia los volcanes. Y una de las vistas más lindas que tenemos acá desde el mirador es hacia el volcán Misti. Este barrio Yanaguara, que es donde nosotros paramos y es donde arrancamos nuestra caminata, se encuentra más o menos a unos 2 kilómetros del casco histórico y tiene la particularidad de que tiene callecitas muy angostas, empinadas. Muy empinadas, pero por las callecitas en algunos lados entra un solo auto, o sea que es de una sola mano por lo menos. Más allá del tránsito, que ya será otro tema que hablaremos en algún momento del tránsito de Perú. Tradición picantera. Esto en algún momento de nuestra estadía en Perú lo vamos a tener que probar, ¿no? Obvio. Una cosa que ya notamos de esta ciudad es que al menos se viven dos realidades. Una, la de esta paz, este silencio que podemos tener en las callecitas adoquinadas, y otra, en la avenida, a un par de cuadras de acá. Impresionante. Otra cosa. Una de las cosas, de las características que ya observamos de acá de Perú, o por lo menos de las dos ciudades por las que pasamos, Tacna y esta, es que los taxistas para anunciarse tocan una bocina. Entonces eso lo van a escuchar seguramente en más de un momento porque pasan y te hacen un cortito con la bocina anunciando que están pasando por si alguien se quiere subir. Sí, pero además tocan cuando llegan a todas las esquinas, tocan sí, cuando el auto frena adelante y no se apura. Tocan bocina. O sea, tienen la costumbre de tocar bocina, algo que no veníamos acostumbrados. Para cómo veníamos de un tránsito mucho más ordenado como es el chileno, y pensábamos que el de Argentina era caótico, pero me parece que el de acá... Bienvenido al tránsito peruano. Ahí está la señora.
la señora que va en la ventanilla va anunciando las paradas y los destinos que tiene cada bus. No, además te grita, el mismo te grita colectivero si va vacío o no. Ah, no había escuchado Sí. eso. Por esta callecita que venimos hay muchos barcitos que te ofrecen comida típica y hay un olorcito a comida de rico. Viste que a veces en algunos lugares te encontrás con una comida que es como desagradable. Sí. Acá, riquísimo, te invita a comer. Perfumado. Shows an open road. You know you should ride. Forget what you've been told. The ride is open road. It's open road. It's open road. It's open road. Hola. ¿Qué precio tiene el helado? ¿El que es heladito? Sí. Tengo de 4 soles, 5, 6, 7. Y lo vamos a probar por primera vez, así que... Lo voy a hacer la prueba. Parece que no podés venir a Arequipa y no probar el helado de queso. ¿Helado de queso? ¿Qué es? ¿Helado de queso de vaca o...? Bueno, tiene la forma del queso y el color, pero no tiene nada de queso. Así se le llama tradicional queso helado. Porque tiene leche, coco, canela, azúcar, vainilla Ah, y provolone. qué rico. Ah, mirá. Mira, no me esperaba todo eso. Y bueno, vamos a probarlo. A ver. Ese helado es rico. Bueno, Sí, es rico, es rico. Vamos. 1 de 4. Con canela qué rico queda. Gracias. Acá tenemos el original helado de queso de Arequipa. Acá se lo compramos a la señora del puesto. Canelita se llama el puesto, así que si vienen por acá... pero para, ¿es helado finalmente? ¿O es? Pero le ponen canela arriba y a mí que me gusta la canela, queda riquísimo. I would say we were good together. I would say we had fun, but our trails will never run forever. Something else is on your mind, like everything that's good in life always comes to an end. We're letting go, drifting apart. There's no use trying to pretend. And I know that it's over. Got the look on your face. It's so hard to explain, but the worst is the pain when you pronounce my name and you say, Gloria, please don't cry for me. Oh, Gloria, please. Y llegamos al epicentro del casco histórico, la Plaza de Armas, la catedral de fondo. La verdad es que es muy hermoso todo lo que tenés en los alrededores, los edificios construidos con esta piedra que les habíamos dicho, sillar, que le da esa característica blanca que lo hace tan llamativo. La verdad es que muy lindo este casco histórico de esta ciudad. Come to an end. We're letting go, drifting apart. There's no use trying to pretend. And I know that it's over. Got the look on your face. It's so hard to explain, but the worst is the pain when you pronounce my name. Sumo a todo lo que dijo Mari, está impecable de ordenado, de cuidado, mucha policía, o sea, en ningún momento te sentís inseguro, así que es un lugar impresionante
como para recorrerlo y disfrutar. Sí, preparado para el turista. Totalmente, 100% preparado para el turista y además ahora adornado de Navidad, así que le da un toque particular. Drifting apart, there's no use trying to pretend. All that is over. Got a look on your face, but the words that stop pain when you pronounce my name. And you say, Gloria, please, don't cry for me. Oh, Gloria, please, don't cry for me. Don't cry for me. Gloria, please, when you pronounce my name. Oh, Gloria, please, don't cry for me. Y este claustro, que fue construido en 1677, correspondía a los jesuitas y hoy está recuperado como un lugar en donde hay locales y uno puede acceder y mirar. Realmente el detalle de sus columnas es impresionante. I love a man hidden. Anyone get too close? I'm a wild one. I'm alright. Love a man. En el casco histórico, bueno, tenés muchos turistas, pero te salís una cuadrita alrededor y vivís un poquito más de la vida diaria y en este caso de un sábado de Arequipa. Sol, 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 sol. ¿Te tienta? Mirá, acá tenemos un menú de 10 soles y tiene sopa de pollo y arroz chaufa. También tenés tallarines saltados, combinados, tortilla de huevo, pollo de tamarindo con piña y chaufa. ¿Entramos a probar? No sé. Bueno, chaufa, arroz y pollo. Y esto es un lomo con unas papitas. Y hablemos del mismo una vez Tiene que termine, pinta. porque nadie tiene Huele rico. Peruano japonés. Peruano chino. Peruano oriental. Pero viste que la comida peruana es fusión, así que... Algunos minutos más. No sé, igual teníamos un hambre, así que paramos. Minutos solamente. Es cierto que podríamos haber buscado algo un poco más local, pero me parece que lo llevamos para la cena. Esto tendría que haberlo hecho antes de comer, pero bueno, antes de irnos vamos a lavar las manos. Miren qué práctico esto que está acá, afuera del lugar. Ahora sí. Señor. Solo sé que te gusta. No entendemos cómo pudo haber pasado este accidente si son re prolijitos para manejar. Esto no pretende ser una crítica, pero sí sabemos de que en todos los países de Latinoamérica se maneja de manera distinta y que cada uno tiene sus propias reglas. Bueno, Perú tiene sus reglas. Sus particularidades. Y sí, obvio, así que vamos a aprender a familiarizarnos con ellas para estar atentos. Son las 2 de la tarde. En este momento El calor hace un calor y al la sol. altura. Sí, la altura pega, pero el sol pega muy fuerte. No sé La si ya verdad les que- dijimos que Arequipa está a 2.300 metros sobre el nivel del mar y se siente. Y se siente, así que bueno, nos estamos volviendo a la cambio. Hicimos esta vueltita por el casco histórico, comimos algo y ahora vamos a ir a descansar un ratito. Le está dando el sol de pleno, así que Va a debe estar estar de fresquita. linda la camioneta. Vamos a sacar a los millos. Si bajan desesperados o no. Ahí se escucha. ¿Estaban durmiendo o no? No bajó
están desesperados. Este estaba durmiendo, Está mirá. dormido, Están y los este dos también. dormidos. O sea que no hace tanto calor en la camioneta. ¡Buen día! Bueno, entonces me voy para arriba. Amigos, nuevo día acá en la ciudad de Arequipa. Hay muchos lugares para recorrer todavía y aprovechando que se está arrimando el mediodía, nos vamos a ir a conocer una zona de la ciudad donde está el mercado de San Camilo. Exactamente. Entre así otras que cosas, me imagino. Vamos a ir a recorrer un poquito por esos alrededores. ¿Con qué nos encontramos para almorzar? Algo típico queremos probar porque si Sí, estos- la comida que vieron no era muy típica, después nos dimos cuenta. tenemos pero... que aprovechar el viaje para ir empapándonos de la cultura gastronómica de los lugares y a nosotros no nos cuesta. Así que vamos a ver con qué nos encontramos. Oye, Para ir hasta el mercado de la Plaza de Armas salís por una diagonal, digamos. No, no es diagonal. Sí, es una peatonal Una que peatonal. se llama Calle de los Mercaderes. Calle de los Mercaderes. Y que está a muy poquitas bonita. cuadras, sí. Sí, está muy linda. me voy para La Habana. Adiós, goodbye. Adiós, porque me da la gana. Bueno, mira, escucha. Tenemos una historia tú y yo. Lo logramos. Llegamos después de... Porque el problema ahora no era la camioneta, era cruzar las calles. No estamos exagerando, ¿no? Ay, no, Bueno, gracias. pues llegamos acá al mercado, así que lo vamos a recorrer. Hay Hay de todo. de todo. Hay desde sombreros hasta comida. Mucha comida. Había nada más vino, pero ahora tengo que cambiar mi vida y por eso yo te detengo. ¿Qué? Vení, te quiero mostrar algo. Porque vi algo que otros viajeros lo encontraron en Bolivia, pero que yo no sabía que también lo vendían acá. Vení que te muestro, vamos a ver si lo podemos ver. ¿Qué es? Una mini llamita. Ah, Tu reacción. ¿Cómo una mini llamita? Es una mini llamita. Ah, cárgalo. No, porque parece que las venden, según lo que entendimos, para ofrendas. ¿Ves? Ahí están. Ah, bueno, pero no es que es como un juguete. No, no es de juguete. Ah, ¿de verdad? Es de verdad. Guille reacciona a ver una llamita. No, primero pensé que era una tarántula y ya ahí viste mal, pero no. Pero miralo cómo son. Casi se muere Guille de la impresión. ¿No ves que tienen pezuñitas todo? Ah, están como... Ah, sí, me das razón. Yo hasta donde entiendo, vamos a tratar de averiguar un poco más, esto se usa para ofrendas, o sea, se las compran para ofrendar, calculo que a la Pachamama, así que, bueno, nada. Es que la un cantidad poco- de puestitos que hay... Un poco ya chocante el mensaje. Sí, era como... Porque yo quiero ir a La Habana a cantar. Si es la verdad, por eso escucha ahora. Si juego, adiós, me voy para La Habana. Ay, me voy para La Habana. Si juego, adiós, porque me da la gana. Goodbye. Y esta es la zona donde te venden carnes crudas. Carnes y de todo un poco. Esto es la grasa de los chinchulines que está sacando. Te invito a comer. Hay tantas cosas para comprar de frutas que se nos ocurrió Me vuelve loca. comprar todas esas que no conocemos y probarlas. Vamos a probar una de cada una. Y acá, ¿cómo es tu nombre? María. María, bueno, mi hay otra tocaya María. nos va a contar qué es cada cosa. Ja. Por la suma de 14 soles nos vamos a 14 llevar lucas, toda la muestra. todo medicinal. Se pela y se come. Ah, ya está. Nada más, hay que pelarla nomás. Y es deliciosa, en ayunas es bien rico. Y tiene Yo te tengo que dejar y en serio no he buscado otra salida porque ahora estoy en La Habana para cantar. La verdad que el mercado es grandísimo, estamos sorprendidos porque tiene de todo y variedad de cosas que además muchas no conocíamos, así que estamos... tenés un montón de variedades de productos autóctonos de acá y que, como dice Guille, no conocíamos, no sabíamos para qué sirven, así que estamos preguntando todo. Y de hecho, Insoportable. nos compramos una ronda de frutas desconocidas por nosotros que vamos a probar cuando lleguemos al moto. Así que
elegimos un puestito para sentarnos a comer y nos vamos a comer un chicharrón con rocoto y ¿qué otra cosa? No, rocoto relleno. Ah, rocoto relleno, y una chicharrón. porción de chicharrón para probarlo porque Guille está con el chicharrón. Que además viene con pastel. Acá la señora nos lo revendió, la señora que está ahí atrás. Ella nos lo revendió. Nos lo revendió, así que bueno, Vamos a probar. vamos a probar eso. Vamos a probar la Inca Cola. ¿Qué es como? Y no sé por qué no la probé nunca. Pensé que era. Yo pensé que era como la coca, pero no, nada que ver. No, nada que ver, nada que ver. Inca Cola, a ver. Será de. Gracias, señora. Uf, espectacular. Está caliente, mami. Lo agarré con de la base, está re caliente. No. ¿Por dónde vamos a arrancar? Pero todo se ve muy rico, así que Bueno, a arranquemos. probar. El chicharrón de cerdo era todo lo que me imaginaba. Riquísimo, de lo más rico que he comido. El pastel es rico, pero no es lo que más me llama la atención. Es que al lado del chicharrón. Hasta al lado del chicharrón no hay con qué darle. Bueno, ahora viene mi momento de la verdad, porque debo confesar que el chicharrón estaba muy rico, pero vamos a probar el rocoto relleno por primera vez. Dicen que es picante, ¿eh? ¿Es picante? ¿Muy picante? A ver la cara. Sí, picante. ¿Qué pasó con el rocoto? ¿Qué No, pasó no. con el rocoto? Es comible, picante. Estás chino. No, Sí. pero es re picante. Es re picante, Me quedó sí. la lengua dormida. Sí, yo no me di cuenta, pero es bastante No, picante. se me cae, se me cierra el ojo. No me mató. Argentinos reaccionan al rocoto relleno. Voy a comer el huevo. Mirá que debe estar picante también, ¿eh? Todo está picante. Todo te- Bueno, pero ¿te gustó? Señora, qué picante el rocoto. Pica. Terminamos de almorzar, teníamos la boca en llamas. La verdad que el rocoto es fuerte. ¿Sabes que el rocoto en realidad nosotros pensamos que era algún tipo de condimento que tenía el ají, pero no, solo el ají así es de picante. Terrible. Y todo el relleno no tiene casi nada de condimento. Pero nos mató, o sea, riquísimo, pero muy picante. No estamos Pero bueno, acostumbrados. la verdad que. Y ellos tampoco, porque la señora nos dijo que no No, comen sí. tan seguido. Pero bueno, lo probamos muy rico y el Todo chicharrón, el plato no, estaba no, es que exquisito. no dejamos nada. La verdad, muy rico. Siendo que nos vamos a ir para la montaña, más vale prevenir que curar, vamos a llevarnos una bolsita de coca. Esta bolsita, 5 soles. Ah, Me mira, parece re que bien. está muy Sí, bien el precio. sí. Acá. Estamos para cruzar la calle, pero estamos como en un lugar de senda peatonal. ¿Pongo un piecito? Sí. Pero bueno, tenemos que esperar que. Ah, mira. ¡Ay! Ahí está. Quiere salir el señor, lo toma costa. Y se manda. Pero el tema es Sí, es en que- qué momento cruzamos nosotros. No sé. No estamos solos, hay otro chico esperando. Sí. Ese chico tenía 12 años cuando empezó, mirá, tiene 25 ahora. Ay, qué bobo. Era menor de edad. Claro, era menor de edad. No votaba antes. Esa ropa es del año 60. Ahora. Lo logramos. Damos la vida en cada senda peatonal. Acá por suerte encontramos al prevencionista que nos va a habilitar el paso. Una genialidad. Gracias a este hombre hay menos accidentes. Gracias a este hombre podemos cruzar las calles sin correr. Bueno, un poco. Si no, por lo menos acá podemos cruzar sin correr. Gracias, prevencionista. Un genio. Bueno, amigos, hasta acá llegó la visita a Arequipa. Esperemos que les haya gustado conocer la ciudad junto con nosotros. Seguramente queden otros rincones pendientes. Pero bueno, se los dejamos para cuando vengan ustedes y también la recorran. Amigos, nos vemos en el próximo destino.